Este domingo puede pasar algo que cambie toda la temporada. ¿Y si el primer gran golpe del año llega antes de lo que nadie espera? ¿Y si varios corredores bajan de 2 horas y 3 minutos en la misma carrera? ¿Sabías que aquí no se hizo el récord del mundo, aunque muchos lo creen? ¿Por qué Tokio siempre abre el año con fuego? ¿Quién viene realmente a ganar y quién viene a hacer historia? Porque cuando se juntan atletas de este nivel, no se corre para participar, se corre para romper algo. Y lo que puede romperse este domingo, no es solo el cronómetro. No es una carrera más. Es la primera gran batalla del año. Lo que pase aquí no se queda en Japón. Marca el ritmo de toda la temporada. Porque cuando el primer gran maratón del año es rápido, el mensaje es claro, el nivel ha subido. Y cuando es táctico, significa que los grandes se están guardando para algo más grande. Tokio tiene un patrón. Aquí no se viene a probar. Se viene a demostrar. Si alguien domina con autoridad, automáticamente se convierte en favorito para Londres. Si alguien sorprende, cambia todas las quinielas. Y si alguien falla, el mundo lo ve. Además, correr aquí no es sencillo. Es un circuito rápido, sí. Pero también exige inteligencia. Si te emocionas demasiado en la primera mitad, lo pagas. Si eres paciente, puedes volar en los últimos 7 kilómetros. Por eso Tokio no solo mide piernas. Mide cabeza. Y este año, con el nivel que hay en la línea de salida, lo que ocurra aquí va a marcar el resto del 2026. La pregunta es, ¿quién va a dar el primer golpe? El nivel masculino este año no es normal. No estamos hablando de un favorito claro. Estamos hablando de varios corredores capaces de correr en torno a 2 horas y 3 minutos. Y cuando pones a tantos hombres rápidos en la misma línea de salida, la carrera cambia. Timothy Kiplagat. Un atleta que ya ha demostrado que puede moverse en tiempos cercanos a 2 horas y 2 minutos largos. Eso no es casualidad. Eso es ritmo constante, resistencia brutal y confianza. Alexander Mutiso. Ya sabe lo que es ganar una gran maratón. No necesita permiso para atacar. Si la carrera se rompe, él no duda. Vincent Getich. Explosivo. Capaz de sostener ritmos altísimos cuando otros empiezan a sufrir. Y Tadesse Takele. Inteligente. Paciente. De esos que parecen tranquilos hasta que aceleran en el kilómetro 35. Ahora piensa esto. Si pasan la media maratón cerca de 1 hora y 1 minuto, eso significa que van a por algo grande. Pero si se miran demasiado, si nadie quiere tirar, podemos tener una guerra táctica que explote en los últimos 5 kilómetros. Y ahí no gana el más rápido en papel. Gana el que tenga más sangre fría. La gran incógnita es esta, ¿habrá algún ataque lejano para intentar romper el grupo? ¿O veremos un pelotón compacto hasta el kilómetro 30? Porque cuando hay tantos hombres con marcas similares, la carrera no la gana el que tiene mejor marca personal. La gana el que se atreve primero. Y en Tokio, el que duda, pierde. Y si el nivel masculino impresiona, la carrera femenina puede ser todavía más salvaje. Aquí no hay relleno. Aquí hay corredoras que saben ganar. Sutume Asefa Kebede. Sólida. Constante. Con experiencia en grandes escenarios. No suele cometer errores. Y en maratón, eso vale oro. Pero no está sola. El bloque etíope llega fuerte. El bloque keniano no se queda atrás. Cuando estas dos escuelas se enfrentan, la carrera rara vez es lenta. Si el ritmo sale alegre desde el principio, podríamos ver paso por la media en torno a 1 hora y 9 minutos. Eso ya es territorio serio. Y si mantienen la presión después del kilómetro 30, el reloj puede empezar a temblar. Pero aquí está lo interesante. En maratón femenina muchas veces la carrera no se decide en el ritmo inicial. Se decide cuando una se atreve a cambiar el paso. Un pequeño aumento. Un gesto mínimo. Y de repente el grupo se rompe. Ahí es donde se ve quién está realmente fuerte. Porque los últimos 10 kilómetros no se corren solo con piernas. Se corren con carácter. Y cuando varias corredoras de este nivel comparten salida, no compiten por quedar bien. Compiten por dejar huella. La pregunta no es si será rápida. La pregunta es, ¿quién tendrá el valor de atacar primero? Ahora viene lo que casi nadie te cuenta. 5 cosas que hacen de esta carrera algo diferente. Primera. Aunque parece una prueba histórica de toda la vida, la versión moderna nació en 2007. En menos de 20 años pasó de ser una carrera más a convertirse en una de las 6 grandes del mundo. Eso no es casualidad. Eso es crecimiento brutal. Segunda. Muchos creen que aquí se hizo un récord del mundo famoso. No. Aquí se logró el récord del circuito. Que es impresionante, pero no es lo mismo.
Y ese detalle cambia la historia que muchos repiten sin comprobar. Tercera. En 2020 la carrera se disputó solo con atletas de élite. Sin corredores populares. Sin público. Calles casi vacías en una de las ciudades más grandes del planeta. Una imagen que quedó marcada para siempre. Cuarta. Este año habrá cerca de 39.000 corredores. Eso significa que mientras los mejores del mundo pelean delante, detrás hay miles de historias personales luchando por cruzar la meta. Es una mezcla única. Élite mundial y corredores anónimos en la misma ciudad. Quinta. Es un circuito rápido. Muy rápido. Pero tiene un engaño. Si te emocionas en la primera mitad, la segunda te castiga. No es una carrera para valientes impulsivos. Es una carrera para inteligentes. Y por eso cada año nos deja algo inesperado. Porque aquí no gana siempre el más fuerte. Gana el que entiende el momento exacto para atacar. Hay un factor que puede decidirlo todo. Y casi nadie habla de él. El ritmo de salida. Si el grupo pasa la media maratón cerca de 1 hora y 1 minuto en hombres, eso significa que están apostando fuerte. Muy fuerte. Eso no es ir a ganar. Eso es ir a hacer historia. Pero si el paso es más conservador, si se miran demasiado, la carrera se convierte en un juego mental. Y ahí empiezan las dudas. Porque en Tokio el verdadero examen empieza después del kilómetro 30. Cuando las piernas pesan. Cuando el silencio dentro de la cabeza se rompe. Cuando cada respiración cuenta. El clima suele ayudar. Temperatura fresca. Condiciones ideales. Pero eso no garantiza nada. Lo que realmente marca la diferencia es quién se atreve a cambiar el ritmo primero. Un pequeño aumento. 5 segundos más rápido por kilómetro. Y de repente el grupo explota. Ahí no sobreviven todos. Ahí sobreviven los que han entrenado para sufrir. Y si este domingo vemos un ataque antes del kilómetro 35, prepárate. Porque eso significa que alguien no vino a especular. Vino a arriesgarlo todo. Y cuando alguien arriesga así en Tokio, o sale en la historia, o se queda vacío antes de la meta. Ahora voy a mojarme. Creo que no veremos una carrera lenta. Creo que alguien va a tensar la cuerda antes del kilómetro 35. Y si el paso por la media es agresivo, podemos estar hablando de un tiempo por debajo de 2 horas y 3 minutos. No porque sea fácil, sino porque el nivel lo permite. En la carrera femenina veo algo parecido. Si el grupo llega compacto al kilómetro 30, alguien va a lanzar un cambio seco. Y cuando eso pase, no habrá respuesta para todas. Este domingo no es solo una maratón. Es el primer mensaje serio de la temporada. Aquí se define quién está listo. Quién ha hecho bien el trabajo. Y quién todavía no está al nivel. Lo que ocurra en estas calles no se olvidará en una semana. Va a marcar conversaciones durante meses. Así que dime abajo. ¿Quién gana en hombres? ¿Quién se lleva la victoria en mujeres? ¿Habrá tiempo histórico o batalla táctica hasta el final? Déjalo en los comentarios y volvemos después de la carrera para analizarlo todo. Y si te apasiona entender lo que pasa detrás de los grandes maratones, quédate en el canal. Porque lo mejor de esta temporada acaba de empezar.